Hola, queridos seguidores. Hoy les traigo una historia, como cada día, que espero les guste y la escuchen. Cierren las cortinas, apaguen la luz. La historia está a punto de comenzar. La primera vez que escuché la voz, estaba solo en mi departamento. Era una tarde de domingo, el tipo de tarde en la que la luz dorada del sol entra por la ventana y todo parece estar en paz. Estaba leyendo, y de repente, una frase se formó en mi mente. Clara, concisa, pero ajena. Apaga las luces. Miré a mi alrededor. El silencio era absoluto. Pensé que era un pensamiento aleatorio, una de esas cosas extrañas que el cerebro genera. Lo ignoré y seguí con mi lectura. La segunda vez fue al día siguiente, mientras caminaba de regreso a casa del trabajo. La ciudad estaba llena de ruidos. Autos, gente, música. De nuevo, la voz resonó en mi cabeza, esta vez con más urgencia. Gira a la izquierda ahora. Mi ruta habitual era seguir recto. Había un presentimiento, una punzada de miedo que me hizo dudar, pero al final, seguí la instrucción de la voz. Apenas unos segundos después de girar, escuché un chirrido de frenos y un estruendo terrible. Un camión se había estrellado contra un poste de luz justo en la calle por la que yo iba a pasar. Un escalofrío me recorrió la espalda. La voz me había salvado. A partir de ese momento, la voz se volvió mi compañera constante. Me daba consejos, advertencias, e incluso me hacía compañía. Me decía qué camino tomar, qué comida pedir, qué personas evitar. Al principio, era reconfortante. Era como tener un ángel de la guarda personal. La llamé el eje, porque sentía que centraba mi vida y me guiaba. Mis amigos notaron el cambio. Dejé de tomar riesgos, me volví más cauteloso, casi paranoico. No les dije la verdad, solo les decía que había madurado. Pero con el tiempo, la voz cambió. Sus susurros ya no eran solo de protección. Se volvieron oscuros, manipuladores. No hables con ella, me dijo una vez sobre una amiga que se me acercó. Tiene malas intenciones. Me alejé de mi amiga, confundido y asustado. Poco a poco, la voz me aisló de mis seres queridos. Me convenció de que nadie me entendía, que solo ella, el eje, sabía lo que era mejor para mí. Una noche, me senté en la oscuridad de mi sala de estar. Llevaba días sin hablar con nadie, mi teléfono estaba apagado. La voz me ordenó, toma el cuchillo de la cocina. Mi corazón latió con fuerza. ¿Para qué? ¿Qué planeaba? Tómalo, repitió, con un tono helado y autoritario que no había escuchado antes. Me levanté, sintiendo que no tenía control sobre mis propios movimientos. Mis piernas se movían por sí solas hacia la cocina. Mis manos tomaron el cuchillo de pan, con una precisión escalofriante. Ahora, ve al espejo del baño, susurró la voz, con un dejo de triunfo. Me paré frente al espejo. Mi reflejo era un extraño demacrado, con ojeras y el rostro pálido. La voz, antes tan tranquila, ahora resonaba en mi cabeza como un grito. Mírate. Eres una decepción. Un fracaso. No mereces vivir. Mis manos, que sostenían el cuchillo, comenzaron a temblar. No era yo. No eran mis pensamientos. Mi mente gritaba en pánico, pero mi cuerpo no respondía. La voz me ordenó levantar el cuchillo. Las lágrimas se formaron en mis ojos, no de tristeza, sino de puro terror. La punta del cuchillo se movió hacia mi reflejo, hacia mi garganta. Y justo en ese instante, en un último y desesperado acto de voluntad, rompí el control de la voz. Con todas mis fuerzas, lancé el cuchillo contra el espejo. El vidrio se hizo añicos en 1000 pedazos, y mi reflejo se distorsionó. El silencio fue ensordecedor. Por primera vez en meses, no escuché la voz. Estaba solo. Me dejé caer al suelo, respirando con dificultad. Miré los pedazos de espejo esparcidos. Uno de ellos reflejaba mi rostro, sin el cuchillo. No podía entender. Me miré las manos, temblorosas y vacías. ¿Era yo todo el tiempo? Era una parte de mi mente, un lado oscuro que se había manifestado como una voz para controlarme. Oh, y esta idea me aterrorizó aún más. Era una entidad externa,
¿Un parásito psíquico que se había alimentado de mis miedos y se había hecho pasar por mi guía? El silencio de mi mente, ahora libre de su voz, no me dio la respuesta. Pero el eco de sus palabras, la advertencia y el terror de esa última noche, me persiguen hasta el día de hoy. Y a veces, en el más absoluto silencio de mi departamento, me pregunto si la voz solo se ha ido, o si está esperando, en la oscuridad, para susurrarme de nuevo. ¿Te gustó la historia? Déjame tu comentario y dime, ¿qué harías si escucharas esa risa en la oscuridad? Nos vemos en el siguiente relato aquí, en Luz y Sombra. Participa. Me ayudarás mucho. Gracias, llegamos a los 500 suscriptores, vamos por más. Compartan. Gracias.